dulce ser su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Oremos. Padre que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean solamente para ti en esta hora. Un grupo de hijos tuyos a través de esta esta cadena, en las diferentes partes del mundo, Señor, doblamos nuestras rodillas ante el trono de tu santa y divina gracia y nos dirigimos a ti para darte gracias, Señor, primeramente por el día que ya terminó. Gracias, Señor, por la noche que acaba de empezar. Gracias por todos los cuidados. Gracias porque nos has guardado y nos has protegido. Nos has dado el vestido, nos has dado un techo, nos has dado el alimento. Y sobre todo, gracias, Padre eterno, por tus santos ángeles que a todo momento y en todo lugar nos guardan y nos protegen. Gracias por tu Santo Espíritu. En estos momentos queremos pedirte, amado Padre, que si es tu santa y divina voluntad, nos dé sabiduría para entender y comprender tu palabra, ya que nos disponemos a estudiarla. Grábala en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos de todo corazón que si es tu santa y divina voluntad, me uses como instrumento poderoso en tus santas manos de amor, para trazar tu palabra y para poner la verdad de tu palabra en alto y desenmascarar el error, para que las personas que te aman y que son sinceras puedan ser afianzadas solamente en una así dice Jehová de los ejércitos, solamente en una así dice tu palabra, las Sagradas Escrituras. Como dices tú en tu palabra, escudriñad las Escrituras que a vosotros parecéis que en ellas tener la vida eterna. Padre eterno, danos tu bendición, pon tu Santo Espíritu en nuestros corazones y dirígenos, Señor. Súplicas que te pedimos, y también te pedimos que bendigas a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, si es tu santa y divina voluntad. Bendice a nuestras familias, parientes y amigos, Señor. Súplicas que te pedimos, implorando tu misericordia en la justicia perfecta de aquel que murió en la cruz del Calvario, tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. En Él te pedimos, te agradecemos todo, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Padre amado. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Ahí vamos. Muy bien, hermano. Ahí vamos, La hermano. hermana Brenda está por ahí. Muy bien, hermanita Brenda. Me gustaría que colocara el audio que tú me comentas sobre estas iglesias que hoy en día dicen, las diferentes iglesias evangélicas protestantes, bueno, protestantes entre comillas, y evangélicas entre comillas, digo yo. Y ya vamos a ver por qué evangélicas entre comillas y por qué protestantes entre comillas. Nosotros sabemos y conocemos la historia. Me gustaría que escucháramos el audio en la cadena sobre estos pastores que dicen que hablan en lenguas. Y luego entramos en materia para estudiar el tema. Adelante, hermanita Brenda. Ellos te miran a distancia, pero cuando el fuego del Espíritu Santo deja de arder en tu corazón, cuando el fuego del Espíritu Santo se comienza a apagar, estos espíritus dicen, ahora es nuestra oportunidad, vamos a volver, vamos a regresar de nuevo para ver si podemos Alisa, apoderarnos de ese cuerpo para volver
a llevarlo al lodo cenagoso de donde Dios lo sacó. Mire, amado, esto es una guerra espiritual. Usted tiene que entender que hay un enemigo que le odia. Comparte este video. Usted tiene que entender que hay un enemigo que no lo quiere ver feliz. Usted tiene que entender que usted tiene un enemigo perverso que no lo quiere ver bien, que no lo quiere ver adorando a Dios. Oh my God, no lo quiere ver. Este pastor evangélico, supuestamente hablando en lenguas y haciendo gritería. Bueno, hermanos queridos, yo les hago una pregunta. A la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, tenemos que ir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para saber si es verdad o no es verdad lo que ellos hacen? Yo primero quiero que tengamos en cuenta, y quiero arrancar con este texto de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. En Primera de Pedro, vamos primero a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Nos dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ¿qué? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, si alguno ministra, está hablando de los ministros del Evangelio, o sea, los que predican la palabra del Evangelio, los pastores, los evangelistas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si yo voy a hablar, debo hablar conforme a ¿qué? A lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Y vamos a hablar conforme a lo que está escrito aquí, para saber si estos son de verdaderamente verdaderos apóstoles, verdaderos predicadores, verdaderos ministros del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Pregunta, hermanos, a la luz de este texto, de Hechos de 5, verso 32, dice: nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. La pregunta es, ¿a quién Dios da su Santo Espíritu? Aquí dice que a los que lo obedecen. Yo les hago una pregunta, hermanos. Si Dios da su Santo Espíritu únicamente a los que lo obedecen, y estas personas que dicen hablar en lenguas, ellos dicen que hablan por el Espíritu, hacen gritería, botan babas, revuelcan en el piso, se dan contra las paredes y dicen que es el Espíritu Santo que los posee. Dicen que es el Espíritu Santo que los revuelca en el piso, y dicen que es el Espíritu Santo el que le da contra las paredes, y dicen que es el Espíritu Santo el que los pone a hablar en lenguas. Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos queridos, para que lo analicen. Cuando Cristo Jesús vino a este planeta Tierra por primera vez, ¿quiénes eran los que se revolcaban en el piso? ¿Eran los hijos de Dios o eran los endemoniados? De simple lógica y de simple sentido común, los que se revolcaban en el piso, dice la Escritura, ¿eran quiénes? Eran los endemoniados, y botaban babas y hablaban cosas extrañas que no se les entendía. Esos eran los que hablaban en lenguas y se revolcaban en el piso cuando Cristo Jesús vino. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos queridos, el Espíritu Santo es santo como su nombre lo indica. Es santo como su nombre lo indica. El Espíritu Santo jamás de los jamás se revolcaría en el piso. Y Dios da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Estas iglesias obedecen a la palabra de Dios?
estas iglesias evangélicas protestantes, entre comillas, a nivel mundial, que dicen hablar en lenguas y hacen todo este tipo de cosas, obedecen a los mandamientos de la ley de Dios? Váyase ustedes, querido hermano, querido amigo que me está escuchando en esta hora a través de este canal, a través de esta emisora. Váyase iglesia por iglesia y pregúntele a estas iglesias si enseñan y guardan los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el Santo Sábado, que es el sello del Dios vivo, según Apocalipsis capítulo 7, verso 1 a verso 4, y Ezequiel capítulo 20, verso 12, y Ezequiel capítulo 20, verso 20. Y Isaías y el libro de Éxodo capítulo 31 verso 12 al verso 16 nos muestra claramente que el sello del Dios vivo es el Santo Sábado. Váyase usted iglesia por iglesia a ver si ellos van y qué te van a decir. Y yo les hago una pregunta de simple lógica. Si la Biblia dice que el día de reposo es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, allá según Éxodo capítulo 20 verso 8 hasta el versículo 11, si el sábado es el sello de la ley de Dios y es el sello del verdadero pueblo de Dios, es la señal entre Dios y su pueblo, es el que identifica a Dios como nuestro creador, e identifica a Dios como el gran legislador del universo. Si el sábado es el día verdadero de reposo, ¿por qué ellos no lo obedecen? ¿Acaso, si ellos dicen tener el Espíritu Santo no les dicen que el día de guardar es el sábado? Si supuestamente ellos hablan en lenguas y tienen el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 14, sobre el tema de hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 dice lo siguiente, verso 1 en adelante: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ellos, hermanos queridos, ellos son artistas. Yo he tenido especialmente debates y aclaraciones con estos pastores y miembros de estas iglesias. Y ellos, el texto favorito de ellos es este texto de Primera de Corintios capítulo 14, verso 2, donde dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Y ellos sacan el texto y dicen: ven, querido hermano, ve, aquí dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Y ya cierran la Biblia. Pero resulta, hermanos queridos, que acabamos de leer un texto que empezamos que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, si yo debo hablar conforme a las palabras de Dios. Y ellos sacan el texto, pero como la Biblia no es un solo texto, resulta, mis queridos hermanos, que la Biblia no es un solo texto. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblion, que significa biblioteca o conjunto de libros inspirados por Dios. Así como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, corregir, a fin de que todo hombre sea bueno, preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras y a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, como la Biblia no es un solo texto, tenemos que leer más abajito a ver qué dice. Dice: porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, yo les hago la pregunta, hermanos, antes de seguir leyendo más abajito. La persona dice que no habla a los hombres sino a Dios porque nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Ahora la pregunta es: ¿será que esa persona que está hablando en lengua extraña no va a entender lo que está hablando? Entonces aquí tenemos que hacer varias preguntas. Uno, esa es una pregunta: ¿será que esa persona que habla en lengua extraña sabe lo que está hablando o no debe saber lo que no es? ¿Sabe lo que está hablando? ¿Sí sabe lo que está hablando o no sabe lo que está hablando? Entonces, sigue diciendo, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, estoy leyendo verso 3 de 1 de Corintios 14, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Yo acabé de hacer una pregunta: ¿será que la persona que habla en lengua extraña entiende lo que está diciendo?
Pues el verso 4 da la respuesta, muy fácil y muy simple y muy sencillo. El verso 4 da la respuesta, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Yo, personalmente, cuando he hablado con estas personas que dicen hablar en lengua, y les pregunto, bueno, ¿y usted qué está hablando? Dicen, no, yo no sé. Otros dicen, no, yo no entiendo, es que estoy hablando misterios, y se agarran del verso 2. Pero en el verso 2, el verso 4 es una explicación para el verso 2. El versículo 4 de 1 de Corintios 14 es una explicación para el versículo 2. De más arriba, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Según este versículo, que es el versículo 5, dice, a no ser que las interprete. O sea que la lengua, según este texto, la lengua tiene un género. O sea, la lengua, en otras palabras, aquí podemos hacer una pregunta a la Biblia. ¿Qué es lengua? ¿Qué es lengua, hermanos queridos? ¿Qué es lengua? Bíblicamente, ¿qué es lengua? ¿Qué es hablar en lengua? La lengua tiene un género, la lengua es un idioma. Se lo voy a demostrar. Vamos a tener un dedo allí en 1 de Corintios capítulo 14, verso 5, que era el texto que estábamos leyendo, y vamos a ir al libro de Génesis, que la Biblia nos responda qué es lengua. Vamos a ir a Génesis capítulo 11, hermanos queridos. Y Génesis capítulo 11 nos va a decir qué es lengua. Entonces, verso 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cómo? Vuelvo y lo leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Ven? No necesitamos esforzarnos tanto. La verdad es plana, así de simple y así de sencilla. La verdad no necesita tanta explicación. Aquí dice que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Nos está diciendo que la lengua es un género, es un idioma. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al verso 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros: varones, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4. Y le dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dicho sea de paso, este versículo 4 donde dice hagámonos un nombre, ellos estaban haciendo una torre. Esto está hablando de un nuevo orden mundial. Está hablando que Librón quería hacer un nuevo orden mundial. Bueno, pero este no es el tema. Ese será otro tema para otro día. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Ojo, este versículo 6 es el que vamos a subrayar. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Este versículo, subrayenlo. Y todo el pueblo tiene ¿qué? Un solo lenguaje. Aquí está hablando de lengua. Vean, toda la tierra tenía las mismas palabras, decía el verso 4. ¿Sí? Una sola palabra. Y aquí dijo Jehová: el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado su obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Note con cuidado como él nos dice qué es lengua. Tenían un solo idioma, tenían un solo lenguaje, pero Dios bajó y les confundió sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Según este versículo 7 que nos está diciendo, que aquí Dios dio el origen ¿a qué? A los idiomas, a las lenguas. O sea, todos empezaron a hablar en diferentes idiomas y ninguno, cuando estaban construyendo la torre de Babel, ninguno entendía el habla del compañero. Entonces no le podía decir al compañero: oiga, pásenle la pala, pásenle el ladrillo, pásenle la mezcla, porque no le estaba entendiendo. Por esa razón, allí muestra una evidencia bíblica de cómo nacieron los idiomas, de cómo nacieron las lenguas. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda, dice el verso 7, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Verso 8. Así los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. El lenguaje, el idioma. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿qué es lengua? Es un idioma. Es un idioma. Entonces, vamos a la luz de esto, que ya sabemos que es lengua, que lengua es un idioma, ¿sí? Está la lengua castellana, está la lengua inglesa, está la lengua francesa, ¿sí? La lengua, o el lenguaje francés, ahí vemos, está la lengua hebrea, que hablan los hebreos. Entonces, aquí vemos que eso es lengua. Ahora, teniendo en cuenta esto, esta regla que la misma Biblia nos da, que no es interpretación de hombres, sino que la Biblia es su propio intérprete, entonces volvemos a 1 Corintios capítulo 14, y verá que ya lo vamos a entender un poquitico. Y antes de empezar Génesis capítulo 11, estábamos parados sobre el versículo 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Entonces estábamos parados allí. Entonces, aquí quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Entonces, aquí está hablando en el verso 5 de lenguas, o sea, de un idioma. Entonces, yo hago la pregunta, por ejemplo, yo no hablo inglés, pero si yo tengo un intérprete que sí sabe hablar inglés y yo me voy a Estados Unidos, hermanos queridos, pues, y necesito dar un tema, entonces, si yo voy a hablarles a ustedes en español, a los hermanos allá o a las personas que están allí y no saben hablar en lengua español, pues ellos no me van a entender. Pero si hay un intérprete, es lo mismo que está diciendo aquí el versículo. Si hay un intérprete, entonces yo hablo y luego el intérprete habla y hace la traducción, y todas las personas que están escuchando allí van a escuchar en su propia lengua, pero yo estoy hablando en mi propia lengua, porque aquí hay un intérprete. Ahora, vamos aquí a seguir analizando y que sea la escritura ella misma su propio intérprete. Entonces dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, verso 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Pregunta, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era uno de todos los 12 que hablaba más de 3 o 4 idiomas. Hablaba el hebreo, hablaba el griego, hablaba hasta latín, hablaba arameo. Entonces él hablaba varios idiomas. Por eso es que Pablo en la carta a los Corintios dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es clarifico el texto, hermanos. Si yo voy a un lugar donde no hablan mi idioma, que es el español, y ellos me van a entender, ¿de qué les va a aprovechar si no me están entendiendo? O si digamos que yo, Alejandro Plazas, manejo más de 5 o 10 idiomas o 20 idiomas, y yo voy a un lugar donde todo el mundo habla solamente un idioma y me resulta hablando en todos los idiomas, les resulta hablando en mandarín, en francés, en inglés, en alemán, en portugués, ¿será que ellos de qué les va a aprovechar? Es lo que me está diciendo el texto aquí, clarifico. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas. ¿Cómo? Las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Clarifico el texto, hermanos, clarifico como el agua. Verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaráis al aire. Pues claro, verso 10,
tantas clases de idiomas. Note con cuidado que el versículo 10 nos está dando la respuesta de lo que ya habíamos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 9. El versículo 10 nos está dando la respuesta de lo que leímos en Génesis capítulo 11. Verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, el texto es claro, hermanos. Yo no puedo saber, por ejemplo, francés. Yo no sé francés. Yo no sé hablar el idioma francés, pero aquí viene gente francesa a Colombia. O cuando yo estuve en el Perú, por ejemplo, allá se ven muchos franceses. Yo los escuchaba hablar y yo decía, estos son franceses. Y también va mucha gente americana de los Estados Unidos. Y yo decía, estos son americanos. Aunque yo no sepa hablar el idioma, yo escucho hablar uno allá del Brasil y digo, este es brasileño. Este está hablando el portugués. Yo escucho hablar una persona allá de China y de Japón y digo, este habla mandarín, este es un chino, es un japonés. Entonces, es lo mismo que me dice el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, que yo, aunque yo no sepa el idioma, sé que es un francés, sé que es el inglés, sé que es el portugués. Yo escucho hablar un alemán y digo, ese está hablando alemán, aunque yo no sepa el alemán. Es lo mismo que está diciendo el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y otra connotación que podemos dar aquí a este versículo 10 es que por el idioma ninguno carece de significado. O sea que cada palabra que esa persona está pronunciando, sea en francés, tiene un significado. Si es en inglés, tiene un significado. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que nos está diciendo Pablo aquí, tantas clases de idiomas. O sea que lengua, según el versículo 10 de 1 Corintios 14, lengua es un idioma. La misma Biblia nos está diciendo que lengua es un idioma. Hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. A ver, entonces, pero si yo ignoro el valor de las palabras, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Claro, porque aunque yo sé que está hablando inglés, pero no lo entiendo. ¿Sí? Aunque cada palabra del inglés tiene un significado, está diciendo algo, pero será como extranjero para mí porque yo no sé hablar inglés. Yo no le entiendo qué es lo que me está hablando. Si me está hablando en francés, pues yo no le estoy entendiendo lo que me está hablando, aunque cada palabra tiene un significado, está diciendo algo. Es lo mismo que me está diciendo el verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pero aquí nos está diciendo el verso bien clarito, que hay muchas clases de idiomas y ninguno de ellos carece de significado. Voy al verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Vamos al verso 15. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es clarito como el agua este versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces el texto es muy claro, nos está diciendo que si yo canto con el espíritu, también debo cantar con el entendimiento. O sea, que lo que esté hablando por el espíritu, el entendimiento lo está entendiendo. La mente lo está entendiendo, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está cantando, qué es lo que está alabando, qué es lo que está hablando. Es lo que nos está diciendo el verso 15, verso 16. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias. Vea, o sea que yo sé lo que estoy hablando, dice el verso 17, porque verso 17 de 1 Corintios 14, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro, porque el otro no sabe el idioma, pues obviamente no le va a entender. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Note con cuidado,
Este verso 18 nos está diciendo lo mismo que estaba diciendo Pablo aquí en el verso 6 de 1 Corintios. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, note que este versículo nos está diciendo que el apóstol Pablo habla en lenguas, o sea, que hablaba otros idiomas. El versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Claro, porque el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, como ya lo dijimos hace un momento. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, o sea, en otros idiomas. Verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Este versículo 20 nos enseña muchas lecciones acá, hermanos queridos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia. ¿Cómo debemos ser? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, este versículo 20 nos está enseñando una gran lección. ¿Por qué, hermanos? Yo les hago una pregunta, hermanos. Si aquí resultan todos hablando, si en este salón donde yo estoy, que entra un niño y hay un grupo de personas y todos resultan hablando un montón de cosas que él no entiende en su idioma, ¿usted cree que el niño no pregunta? ¿Y por qué habla así? Es lo primero que va a preguntar el niño. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Lo primero que va a preguntar, no entiendo, explícame qué es lo que estás diciendo. Es lo mismo que le está diciendo aquí, el niño es malicioso, el niño pregunta. Por eso dice el verso 20, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos niños en la malicia, que debemos de ser maliciosos, ¿sí? Pero maduros en el modo de pensar, clarifico con el agua. Debemos ser muy maduros en la manera de pensar. ¿Cómo es posible que cuando en una iglesia donde todo el mundo habla inglés y una persona resulta hablando un montón de palabras que ni siquiera el que las está hablando las entiende ni sabe qué es lo que está hablando? ¿Cómo es que las personas que están allí no son maliciosos? Y dicen, bueno, ¿y este por qué habla así? Si habla un montón de cosas que yo no le entiendo, y punto 2, si yo le pregunto a esa persona tampoco sabe qué es lo que está hablando, ¿no le parece raro? ¿No le parece algo extraño? Eso es para ser malicioso. Entonces el niño es malicioso y el niño pregunta. Entonces dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, más maduros en el modo de pensar, dice el verso 20. Verso 21, en la ley está escrito en otras lenguas. Note con cuidado que el versículo 21 nos está dando la razón de todo lo que hemos hablado hasta aquí. El versículo 21 de 1 Corintios 14. En la ley está escrito ¿en qué? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, note con cuidado que dice que la ley estaba escrita en otras lenguas. Pregunta, ¿en qué lenguas estaba escrita la ley? ¿En qué lenguas? Estaba escrito, si nosotros vamos, estaba escrita en hebreo, por allá en el libro de Daniel, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos muchos párrafos en griego. Entonces, aquí dice, el verso 21, en la ley está escrito en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, y con otros labios hablará este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Clarifico como el agua, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, mire ese verso 23. Analicen ese versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Y por todos es juzgado. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación, o sea, intérprete es aquel que maneja varios idiomas. Aquella persona que maneja varias lenguas y tiene la capacidad de poder hablar varias lenguas, entonces se las interpreta para que las demás personas entiendan lo que se está hablando. Es lo mismo, vean, Primera de Corintios capítulo 14, que es el capítulo que por excelencia utilizan las iglesias evangélicas protestantes, utilizan para decir y justificar el hecho de que ellos supuestamente hablan en lenguas y que tienen el Espíritu Santo y hacen todo ese montón de cosas que hacen, ¿sí? Vamos con el verso 23. Entonces, así pues, y toda la iglesia, verso 23 de Primera de Corintios capítulo 14. Así pues, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, mire con cuidado que la profecía es la esencial, porque la profecía me muestra a mí los eventos y va a ser convencido por todos. Mientras que donde usted entra en una iglesia donde todo el mundo habla el mismo idioma y resultan hablando un montón de cosas extrañas, un montón de lenguas que no, o sea, un montón de cosas que ni siquiera los que están hablando las entienden ni las saben, pues una persona incrédula entra y va a decir, ¿qué es lo que va a decir? Estas personas están locas, estas personas están desquiciadas, estas personas se chiflaron, estas personas, eso no es el Espíritu de Dios. Esa persona se va a sentir asustada, se va a sentir confundida, se va a sentir aterrorizada, se va a sentir llena de miedo y va a salir corriendo, va a querer salir corriendo de allí, porque no es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso aquí de verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, pero ¿para quiénes? Para los que profetizan. ¿Y quiénes son los que profetizan? Aquellos que explican las profecías de Daniel y Apocalipsis. No solo Daniel y Apocalipsis, las profecías que hay en toda la Biblia, porque en el libro de Salmos hay profecías, en Génesis hay profecías, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Joel, Habacuc, todas las profecías de los profetas. Entonces, estas personas van a ser convencidas porque se van a desarrollar, se van a mostrar a la luz de las profecías bíblicas y de la palabra de Dios, la verdad, cuál es la verdad y cuál es el error. Entonces, en lo oculto de su corazón se va a hacer manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene algunos salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces aquí se tiene interpretación, o sea que maneja varios idiomas, varias lenguas. Hágase todo para la edificación. Y si dice, verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Mire que el versículo 27 nos está dando la razón de todo lo que hemos estado hablando. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por más 2 o a lo más 3. Y por turno. ¿Qué significa por turno? Pues claro, si yo les estoy predicando a ustedes acá en español y mucha gente está escuchando este tema allá en los Estados Unidos, pero ellos no saben hablar el español, entonces muy seguramente debe haber que un intérprete. Entonces debo yo callar, ¿sí? Debo yo callar para que la persona que está allá interprete lo que yo estoy diciendo, o sea, para que dé a conocer el significado de las palabras de lo que yo estoy hablando, que es lo mismo que dice Primera de Corintios capítulo 14, el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, lo que yo estoy hablando, cada palabra tiene un significado. Estoy diciendo algo. Entonces, la persona que está traduciendo allá del inglés al español, del español al inglés, para que la persona que esté escuchando, entienda el tema, comprenda el tema, entonces debe ser un intérprete, o sea que debe manejar el idioma español también y muy bien el inglés. Es lo mismo que está diciendo el verso 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O por ejemplo, pongo otro ejemplo, cuando una persona va a dar una conferencia, ¿sí? Y aquí cuando vienen, por ejemplo, a Colombia, vienen americanos, pastores americanos que no hablan el español, solamente hablan el inglés, entonces debe haber un intérprete que hable bien el español y hable bien el inglés para que nos traduzca a nosotros todo lo que esa persona está diciendo en inglés. Es lo mismo que está diciendo acá el verso 27.
si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o más o 3 y por turno. Entonces, cuando la persona que está dándome a mí el tema en inglés, pues debe callar un rato para que la persona que está interpretando o está dando la traducción, en otras palabras, está haciendo la traducción, pueda hacer la traducción y luego el que está haciendo la traducción se calla para que el que está dando el tema en inglés siga, continúe y así sucesivamente. Es lo mismo que me está diciendo el verso 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Verso 28, mire lo que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo. O sea, ¿qué significa hable para sí mismo? O sea, que está entendiendo lo que está hablando. No está diciendo un montón de cosas sin significado, como estas personas, estos pastores, estos ministros, estos falsos pastores, estos falsos ministros, estos falsos apóstoles, dicen que hablan en lengua y no entienden lo que hablan. Es lo mismo que está diciendo aquí. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Verso 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el verso 32 de 1 Corintios 14 es muy claro, hermanos. Muy clarito, y quiero que lo subrayen y lo enmarquen. Verso 32 de 1 Corintios 14. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Verso 31 decía, porque podéis profetizar todos uno por uno para que se aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ese verso 32, ¿qué significa? Que cuando una persona está explicando las profecías, o cuando una persona que es profeta, que se dice ser profeta, debe estar sujeto a los profetas. ¿Qué significa estar sujeto? O sea, que debe estar en armonía, que debe estar de acuerdo, que debe ser el mismo espíritu, que debe ser el mismo idioma. O sea, que no se sale de contexto, que no va a contradecir al profeta. Por ejemplo, como Juan y Daniel. Juan no va a contradecir lo que dice Daniel y Daniel no va a contradecir lo que dice Juan. Están de acuerdo. Cuando usted lee las profecías del libro de Daniel y luego estudia las profecías del libro de Juan, ¿sí? Y usted encuentra que hay perfecta armonía entre Juan y Daniel y que Apocalipsis es una explicación del libro de Daniel, es una ampliación. Entonces es lo que pasa aquí, es lo mismo que dice el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el verso 33 es muy clave, hermanos, muy clave. Verso 33 de 1 Corintios 14 dice, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Cómo? Dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, note con cuidado que el verso 33 dice que Dios no es Dios de confusión. Yo les hago una pregunta. Hermanos. Si una persona entra a una iglesia de estas, que dicen hablar en lenguas, que revuelcan en el piso, que se dan contra las paredes, que están con la boca llena de babas y dicen que es el Espíritu Santo que los posee, ya aclaramos eso, que el Espíritu Santo no posee a nadie. Los únicos que poseen a las personas son los demonios. El Espíritu Santo es santo como su nombre lo indica. Por lo tanto, el Espíritu Santo no llenaría la boca de babas de una persona, ni revolcaría en el piso, ni se daría contra las paredes, porque el Espíritu Santo, es sagrado. Entonces, yo les hago una pregunta, hermanos. Si la Biblia dice que Dios es Dios de 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes ven, cuando una persona pasa por frente de una de estas iglesias, y ven toda esa algarabía y toda esa bulla, ¿ustedes creen que ahí está Dios? ¿Ustedes creen que ahí hay paz? Es la gran pregunta que yo les hago, hermanos. ¿Hay paz en estas iglesias? ¿Hay paz? ¿Dios está allí? ¿El Espíritu Santo está allí? La respuesta es no. La respuesta es no, porque aquí dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión. Y cuando usted pasa por una iglesia de estas, usted ve que es lo que hay allí es pura confusión. Lo que hay es puros espíritus demoníacos los que están hablando allí. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El verso 33 de 1 Corintios 14 remata excelentemente este capítulo.
nos está diciendo, remata excelentemente este capítulo de 1 Corintios 14, nos está diciendo el texto que Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Y a donde usted entra, donde todos hablan el mismo idioma y resultan hablando en otros idiomas, eso es confusión. Igual que lo que pasó en la Torre de Babel cuando nacieron todos los idiomas. Cuando nacieron todos los idiomas, igualito, bajó Dios, les confundió las lenguas y ninguno entendía el habla de su compañero, y por esa razón ninguno entendía y así los esparció. Ninguno entendía el habla de su compañero y así los esparció Dios por toda la tierra. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, el versículo, volvemos otra vez allá, Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, detengamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el verso 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué significa la palabra Babel? En hebreo significa confusión. Por lo tanto, en estas iglesias donde dicen que tienen el Espíritu Santo, ya vimos a la luz de 1 Corintios capítulo 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 32, que fue el texto con el que iniciamos este tema, dice que nosotros somos testigos suyos y de Dios, el cual ha dado, vamos a leerlo otra vez, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo, para que no sean mis palabras, sino sea la palabra de Dios, Hechos capítulo 5 verso 32, Hechos 5, 32 dice, nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. O sea, que aquí dice que Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Y también, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, que Dios da su Espíritu Santo únicamente a los que le obedecen. Y estas personas que hablan en lenguas aseveran que están hablando por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede Dios dar su Santo Espíritu a una persona que no le obedece? ¿Cómo? Punto número 1, pregunta número 1. ¿Cómo puede Dios dar su Santo Espíritu a estas personas que no obedecen el Santo Sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Que no obedecen los mandamientos de la ley de Dios, porque enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, porque enseñan que como somos salvos por gracia no tenemos que guardar la ley, porque enseñan que la ley era para los judíos, que la ley era para el Antiguo Testamento y que estamos en el Nuevo Testamento, que enseñan que estamos bajo el nuevo pacto y que ya no estamos bajo el viejo pacto. Todas esas cosas enseñan ellos y se justifican a sí mismos para no obedecer la ley de Dios. Hermanos queridos, el nuevo pacto es aquel que guarda los mandamientos de la ley de Dios. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, el nuevo pacto fue escrito en las tablas del corazón. En el Antiguo Testamento dice en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15, verso 8, si no estoy mal, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces están contradiciendo. Ellos lo que tienen es confusión en su cabeza, confusión en su boca, engaño en su lengua es lo que hay. No son lenguas lo que están hablando, hermanos queridos. Ahora, a la luz de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, un evento que sucedió cuando los apóstoles, en el asunto de hablar en lenguas, y ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue derramado en el aposento alto. Y aquí encontramos un claro ejemplo del tema de hablar en lenguas, en Hechos capítulo 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire, aquí dice, vea que habíamos leído un texto de Hechos capítulo 5, verso 32, donde dice que Dios da su Santo Espíritu a los que lo obedecen. Mire, el verso 4 nos lo confirma. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo mismo que está en 1 Corintios capítulo 14, véalo, ahí está, vea. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, aquí está la clave para entender el texto. Dice un dicho por ahí que todo texto sin su contexto es un pretexto.
¿Y un pretexto para qué? Un pretexto para desviar a las personas de la verdad presente, de la verdad, de lo que sí es verdad. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Pregunta, hermanos. A la Biblia hay que hacerle preguntas cuando la estudiamos. La pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo estudias, mi querido amigo y hermano? ¿Cómo es que usted está leyendo? ¿Cómo es que usted está entendiendo la Biblia? Aquí dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. De todas las naciones. Aquí no dice que de una nación. O sea, yo les hago la pregunta. A la luz de este versículo 5 de Hechos capítulo 2, habían varones de todas las naciones. O sea, la pregunta es, ¿cuántos idiomas habían allí? Habían muchísimos idiomas. Habían muchos idiomas. Y vamos a seguir leyendo. Volvemos a ver el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí dice que de todas las naciones. O sea que había muchos idiomas allí. Verso 6. Y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Óigalo bien, ¿lengua qué es? Un idioma. Lengua es un idioma, según este versículo 6 dice. Y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, habían muchos. Acuérdense que el verso 5 dice que habían piadosos de todas las naciones, varones piadosos de todas las naciones. O sea, habían muchísimos idiomas, y el verso 6 nos lo confirma. Estaban confundidos o confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pregunta, ¿estaban ellos entendiendo? Entonces, aquí nos muestra el verdadero propósito de hablar en lengua. En Hechos capítulo 2 nos está mostrando que hablar en lenguas tiene un propósito. Yo les hago una pregunta, hermanos queridos. ¿Cuál era el propósito aquí? El propósito era predicar el Evangelio. Ahora yo les hago una pregunta. Donde el propósito aquí era que cada uno, era predicar el Evangelio y que cada uno entendiera el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Ese era el propósito. Había una cosa apremiante, era una cosa apremiante porque como había muchos idiomas, entonces el Espíritu Santo se manifestó para que cada uno entendiera en su propia lengua el Evangelio de salvación que Dios nos ha traído a través de sus siervos, los profetas, y sus siervos los apóstoles. Entonces aquí dice, ese era el propósito. Ahora yo les hago una pregunta. Donde una persona, donde en una iglesia o en una congregación, todos hablan en español o todos hablan en inglés, y resultan hablando otras lenguas donde todos hablan el mismo idioma, ¿qué propósito tiene eso? ¿Qué propósito tiene eso? Ninguno, ningún propósito, porque todos hablan el mismo idioma. Y si la persona que está predicando habla en el mismo idioma, ¿qué propósito tiene? ¿Ve? Entonces el propósito, el hablar en lenguas tiene un objetivo, tiene un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, más maduros en la forma de pensar. Lo acabamos de leer allá en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, ¿qué propósito tiene hablar en otras lenguas donde se habla el mismo idioma y el predicador que está trazando la palabra habla el mismo idioma? No tiene ningún propósito, no tiene ningún objetivo. Entonces, esto nos muestra claramente que el que está hablando ahí es otro espíritu, y es el espíritu de Satanás. Es un engaño. Es un engaño, y muchas personas caen bajo este engaño, se dejan hechizar, están siendo hechizadas por el espíritu de Satanás. Volvemos al verso 6. Y hecho el estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Verso 7. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Este verso 8 es contundente, hermanos. Aquí nos está diciendo y nos está reconfirmando lo que ya hemos confirmado a través de varios versículos, de que lengua es un idioma que no carece de significado. Y dice, ¿cómo pues es que nosotros, cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y por qué dice?
estaban atónitos y maravillados, porque los que estaban hablando yo les hago una pregunta, hermanos, ¿quién era el que estaba hablando aquí? Era Pedro, eran los apóstoles. Yo les hago una pregunta, ¿los apóstoles eran hombres letrados, así como el apóstol Pablo? ¿Eran hombres educados que manejaban varios idiomas? No, por eso era que estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? O sea que ellos no hablaban sino solamente un idioma, pero allí habían de todas las naciones según el verso 5, y cada uno estaba escuchando en su propia lengua que había nacido, en su propio idioma que había nacido. Entonces aquí el Hechos capítulo 2 nos muestra claramente qué es hablar en lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9 nos muestra de qué naciones habían. El versículo 9 es contundente, dice, habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en África, en África no tienen, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, mire, había gente hasta de Egipto, en las regiones del África, había gente de África, más allá de Siriné, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, y árabes, miren, aquí en el verso 11 dice que habían árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12, estaban todos atónitos, perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces note con cuidado que Hechos capítulo 2 nos desenmascara a todas estas iglesias evangélicas protestantes y a todos estos falsos apóstoles que dicen que hablan en lenguas y que están hablando por el Espíritu Santo. Cuando acabamos de leer a la luz de Hechos capítulo 5, verso 32, que Dios da su Espíritu Santo únicamente a los que lo obedecen. Y cuando acabamos de entender que hablar en lenguas es hablar idiomas, varios idiomas. Cuando acabamos de entender que en lenguas debe tener el que habla en lenguas o maneja varios idiomas, debe tener un intérprete, o si no debe pedir en oración. Yo les hago una pregunta, hermanos. A la luz de Hechos capítulo 2, el hablar en lenguas tiene un propósito, ya lo hice esa pregunta antes, pero vuelvo y la hago. Si yo me voy para Estados Unidos o para algún lugar a predicar el Evangelio, y resulta que en ese lugar yo no manejo varios idiomas, yo no manejo sino solamente un idioma, y llego a ese lugar y necesito predicar el Evangelio a esas personas, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no se va a manifestar así como se manifestó en Hechos capítulo 2? Claro que sí, y yo les empiezo a predicar en mi propia lengua. Pero ellos van a entender en su propia lengua porque el Espíritu Santo es el que comienza a dar la traducción de lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, yo estoy hablando, pero estoy entendiendo y estoy diciendo lo que estoy hablando. ¿Sí? Mi mente está entendiendo lo que yo estoy hablando para poder llevar la hilación del tema de lo que estoy predicando. Y ellos me van a entender a mí en su propio idioma. Aunque yo no hable el idioma de ellos y ellos no hablen el idioma, ellos van a entender en su propio idioma, porque es el Espíritu Santo el que nos da para que hablemos. Es la manifestación del poder del Espíritu Santo, lo que pasó en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo era el que les daba que hablasen, y cada uno escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, el hablar en lenguas tiene un propósito, y el hablar idiomas, o hablar en lenguas, que es lo mismo, es el propósito de predicar el Evangelio de la palabra de Dios. Ahora, en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Y empezó su discurso. Empieza su discurso Pedro. Yo les hago una pregunta, ¿Pedro estaba entendiendo lo que estaba hablando? Claro que sí. Pedro estaba entendiendo lo que estaba hablando. Él estaba, y si no hubiera entendido, entonces ¿cómo es que está registrado aquí en las Escrituras? Si no se hubiera entendido lo que ellos hablaban. Entonces, a la luz de esto, estamos desenmascarando a todos estos pastores evangélicos y todas estas personas que dicen que hablan en lenguas. Ahora yo les hago una pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿qué espíritu es el que está hablando por medio de ellos? ¿Qué espíritu es? Es el espíritu de Satanás. Y vamos a ir a Segunda de Corintios. Vamos a ir a Segunda de Corintios, mis queridos hermanos, el capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11.
nos va a dar la respuesta, que no sea yo que se lo diga, hermanos, que sea un escrito está. Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 13, el verso 14 y el verso 15. Porque estos falsos apóstoles, dice, porque estos son falsos apóstoles. Estas personas que hablan en lenguas, ¿qué son? Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten con cuidado, hermanos queridos, que este texto nos está diciendo que estos son obreros, son apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pueden hablar en lenguas, pueden hablar muy bonito, pueden decir lo que digan, pero son ángeles de Satanás, son ministros de Satanás. Así lo dice el verso 14. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso el libro de Mateo capítulo 7, verso 21, vamos a ir a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, el verso 21 nos dice lo siguiente. Mateo 7, versículo 1 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Es lo mismo que me decía Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, a los que le obedecen. Mire que aquí es lo mismo. Unan ese texto de Hechos 5:32 con Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ellos pueden hacer milagros, pueden hablar en lenguas y decir que profetizan y todas estas cosas, pero aquí dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes son los que van a entrar? Aquí da la respuesta, lo mismo que dice Hechos 5:32, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor en el verso 23? Mire lo que dice. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿por qué el Señor les va a decir apartaos de mí, hacedores de maldad, cuando en su nombre hicieron milagros, cuando en su nombre dijeron Señor, Señor, cuando en su nombre profetizaron, cuando en su nombre echaron fuera demonios? ¿Ven? Aunque hicieron todas estas cosas en el nombre de Cristo, echaron demonios, hicieron milagros, hablaron en lenguas, hicieron todo este tipo de señales, el Señor les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué les dice eso, Señor? Porque nunca obedecieron a su palabra, porque nunca guardaron su santa ley, como dice Hechos capítulo 5, verso 32, que Dios da su Espíritu Santo solamente a los que lo obedecen. Por esa razón Dios les va a decir, porque nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14 nos dice qué es hacer la voluntad de Dios. El fin de todo discurso oído es este. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Para los que están tomando nota, lo registren y lo enmarquen. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin de todo discurso? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque esto es ¿qué? El todo del hombre. Y como dice San Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que, para que yo pueda tener el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 5, verso 32, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, como ministro, como predicador del Evangelio, o como persona, o como siervo de Dios,
es condicional. La promesa del Espíritu Santo es condicional. ¿Qué significa es condicional? Que solamente Dios se lo da a los que le obedecen, según Hechos 5:32. Por esa razón es que en Mateo 7, verso 23, el Señor les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El texto más claro no puede estar, hermanos queridos. Más clarito no puede estar. Entonces, estas personas que cogen textos de la Biblia para torcerlos y tergiversarlos, como dice Segunda de Pedro, yo quiero que vayamos a Segunda de Pedro, cuando habla del apóstol Pablo, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice este texto, hermanos queridos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, cuando ellos sacan estos textos para torcerlos y engañar a la gente y decir que ellos hablan en lenguas, que porque el Espíritu Santo los posee, que es que ellos están hablando por el Espíritu Santo, lo que son es unos obreros fraudulentos, apóstoles de Satanás, siervos de Satanás que no están sino engañando a la gente con este tema, porque aquí dice, como dice el apóstol Pablo, cogen las epístolas de Pedro y de Pablo y de las otras escrituras y las tuercen. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que están haciendo es ¿qué? Torciendo las escrituras para justificar ¿qué? Para justificar y engañar a la gente, justificar de que realmente, supuestamente, ellos hablan en lenguas, y haciendo... Esto es un poder obrador de falsos milagros. Y miren que en Apocalipsis capítulo 16, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, verso 13, nos dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Mire qué sale del falso profeta. Estos personajes que dicen hablar en lengua son ¿qué? Según Apocalipsis capítulo 16, verso 13, son falsos profetas, porque engañan. Dice, y salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 dice que es Satanás. De la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Apocalipsis capítulo 13, verso 1 a 10, nos dice que la bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana en cabeza del papado, el anticristo, el representante de Satanás, según Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, nos dice que el representante de Satanás es el papado. Esa es la boca de la bestia que se levanta del mar, de Apocalipsis 13, verso 1 al 10. Y la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Las iglesias evangélicas protestantes. Y dice, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. ¿A maneras de qué? A maneras de ranas. ¿Por qué a maneras de ranas? La rana tiene unas características muy tremendas, hermanos. ¿Sabe cuál es la característica de las ranas? La rana tiene una lengua con la que caza a su presa. Se queda quietica, se mimetiza, se camufla como el camaleón, cambia de color, y en el color que está, de ese color se vuelve, y después de que confunde a su presa, saca su lengua y la atrapa con su lengua. Es por medio de la lengua. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que hablan en lenguas, ¿verdad? Miren la analogía, miren la comparación que hay aquí, la Biblia se explica solita. Por medio de la lengua, ellos dicen que hablan en lenguas, y por medio de la lengua, o de esas lenguas que supuestamente hablan, es que están enseñando el vino de sus falsas doctrinas a todas las almas sinceras que se encuentran en todas estas iglesias evangélicas protestantes, porque allá hay pueblo de Dios. Y yo no tengo nada personal contra ninguna de estas personas, pero en el nombre del Señor y en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios les digo, hermano, a los sinceros, como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 1-4, salid de estas iglesias, salid. Oí otra voz del cielo que salía, dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A los sinceros de estas iglesias evangélicas protestantes que se encuentran allí, les digo en el nombre del Señor, salgan, porque allí lo que hay es confusión, hay engaño, son el falso profeta, y el que no salga de estas iglesias se va a hacer partícipe de sus pecados, como dice Apocalipsis 18, verso 4, y va a recibir las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Entonces, para que usted no sea partícipe o cómplice de sus pecados, de esas iglesias que engañan con todas estas falsas doctrinas, deben salir. Primera razón, deben salir. Segunda razón, deben salir para que no reciban las plagas, según Apocalipsis 18, verso 4. Y vuelva a Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Otra vez vuelva a leer, y salir de la boca del dragón, ya expliqué quién es el dragón, de la boca de la bestia, ya expliqué quién es la bestia, de la boca del falso profeta, ya expliqué quién es el falso profeta. 3 espíritus inmundos a maneras terranas. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Mire que el verso 14 dice que son espíritus de demonios, que hacen ¿qué? Señales. Y estas cosas que ellos hablan, que dicen que hablan en lenguas, que el Espíritu Santo los posee, que revuelcan en el piso, que se dan contra las paredes, que aúllan y gritan, ¿no son señales lo que ellos hacen? Es lo mismo que me está diciendo el verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Hacen qué? Señales. O sea, todas estas señales son falsas y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo creo que más claro no canta un gallo, hermanos. Este versículo 14 de Apocalipsis capítulo 16 nos dice que son el falso profeta, que están enseñando falsas doctrinas. Y este tema de hablar en lenguas es una falsa doctrina que ellos hablan. Ellos enseñan, así como la falsa doctrina de que ya no hay que guardar el sábado, así como la falsa doctrina que ellos tienen, de que dice que va a haber un rapto secreto, todas esas falsas doctrinas. A través de esta cadena vamos a desenmascarar con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, vamos a desenmascarar todas esas falsas doctrinas para que los sinceros que se encuentran en estas iglesias salgan de una vez por todas y se unan al verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14, 12. Clarifico como el agua. Por esa razón, hermanos queridos, y ya con esto voy a terminar, el Señor Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 24, allá los discípulos le hicieron una pregunta que qué señal habría entre su venida y el fin del mundo, el Señor Jesucristo les dijo que mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Vea, en el verso 4, verso 3, Mateo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá entre tu venida y del fin de qué, y del fin del mundo. Verso 4, el Señor Jesucristo, la primera señal que les dijo, ¿cuál fue? Mirad que nadie os engañe. Y el mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo les dijo que mirad que nadie os engañe? Esta era una característica y una señal de su venida, de que iba a haber mucho engaño, y por eso Cristo la dio como una señal de su venida, de su pronto regreso. Mirad que nadie os engañe, porque iban a haber muchos engañadores. Y el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿No es lo mismo que dice Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, es lo mismo, Mateo 24, verso 5 con Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y vea que es lo mismo. En el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vamos al verso 11 de Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Aquí dice, y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estaba hablando de falsos profetas. ¿Y qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que estamos desenmascarando según Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14? Pues al falso profeta. ¿Y qué es ese falso profeta? Todas estas personas que dicen hablar en lenguas, que no guardan la ley de Dios, que no guardan el santo sábado porque dicen que eso fue clavado en la cruz. Esto lo desenmascara completamente. Y el verso 24 de Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mire la señal que allí da.
y harán grandes señales. ¿Cuál es la característica del falso profeta? Aquí están las características del falso profeta, dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, claritico como el agua, dice que una de las características de los falsos profetas es que van a hacer, ¿qué? Grandes señales y que van a hacer prodigios. Y este tema de hablar en lenguas, ¿no son señales de esos falsos profetas? Claro que sí, claritico lo muestra las Sagradas Escrituras. Es una de las características de que son un falso profeta, porque hacen señales. ¿Y cuál es la otra característica? ¿Cuál es la otra característica? Porque hacen prodigios y hacen señales. Y ellos dicen, no, es que esto de hablar en lengua son prodigios, es el poder del Espíritu Santo, es que son señales. Aquí la misma Biblia los está desenmascarando completamente y está mostrando las evidencias y está mostrando las características de quién es el falso profeta, según Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y verso 14, y según Mateo capítulo 24, verso 11 y verso 24. Entonces, clarito como el agua. Apocalipsis capítulo 13 también nos lo muestra. Apocalipsis, y con este texto termino el tema del día de hoy. Apocalipsis capítulo 13, el verso 13, Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, el verso 13, vamos a ir rápidamente allí. Y nos dice lo siguiente, Apocalipsis 13 nos dice, y también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo les digo una cosa, hermanos, si las personas se dejan engañar hoy en día por estas personas que supuestamente hablan en lenguas, ¿ustedes se imaginan cómo será cuando vean llover fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 13? Y también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Claritico nos está mostrando las características del falso profeta, que hacen señales, o sea, supuestamente hacen milagros, hablan en lengua, revolcan en el piso, se dan contra las paredes y dicen que es el Espíritu Santo. Yo creo que a la luz de todos estos textos que hemos leído, y tengo más evidencias bíblicas, hermanos, pero el tiempo se nos ha ido. Tengo mucho más evidencias bíblicas. Allá en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Elías nos muestra quiénes eran los que revolcaban en el piso y aullaban y gritaban y se sajaban con cuchillos y gritaban y le adoraban al dios Baal. ¿Esos no eran los profetas de Baal? Claro que sí, allí lo dice, que saltaban, que hacían grande gritería y que saltaban. Esos eran los profetas de Baal. Entonces, mire las características del falso profeta: gritan, saltan, bailan y dicen que están alabando a Dios. Esas son las características de los que alababan ¿a quién? Alababan a Satanás, alababan al dios Baal en la época, en la época de allá del profeta Elías. Nunca ha cambiado, siguen siendo las mismas características. Hoy en día se han modernizado un poquito, pero son los mismos personajes que gritan y hacen saltería y aplauden y gritan y hablan en lenguas y todas estas cosas. Mire que no ha cambiado. Entonces la misma Biblia nos muestra las características de los falsos profetas. Entonces, ¿cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios? Las características del verdadero pueblo de Dios están en Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa es la gran diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y el falso profeta, y el falso pueblo de Dios, los que no son pueblo de Dios. El falso pueblo de Dios hace milagros, habla en lenguas y enseña falsas doctrinas, y el verdadero pueblo de Dios son los que están las características en Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa la palabra no les ha amanecido? Significa que están en tinieblas, significa que están en oscuridad, que la luz del día no les ha salido.
por esa razón están en oscuridad, y por esa razón el profeta Isaías dice a la ley, o sea que deben hablar conforme a la ley, pero para ellos no, porque la ley fue clavada en la cruz. Entonces muestra la característica exacta y perfecta de que son falsos profetas. Y como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Contra quién es que hace guerra Satanás? Apocalipsis capítulo 12 me responde esa pregunta, el verso 17. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿contra quién es el que hace guerra Satanás? Satanás hace guerra, según Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, dice que Satanás hace guerra contra el verdadero pueblo de Dios. Pero ese verdadero pueblo de Dios tiene unas características, y en el verso 17 de Apocalipsis 12 nos muestra las características. Entonces el dragón, voy a leer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Mire las características del verdadero pueblo de Dios. Vuelvo a leer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claritico como el agua, hermanos. Satanás hace guerra contra el verdadero pueblo de Dios que tiene y que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí lo dice clarito. Ese es el verdadero pueblo de Dios. La Biblia nos muestra claramente y nos hace diferencia entre el falso profeta, que son los que hablan en lenguas, hacen milagros, hacen señales, y el verdadero pueblo de Dios, que realmente guarda sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que es el santo sábado, el verdadero reposo, según Éxodo capítulo 20, verso 8 al verso 11. Claritico aquí nos muestra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, a la luz de esto, hemos mostrado quién es el falso profeta y que el tema de hablar en lenguas, estas personas que hablan en lenguas son el falso profeta, porque son las señales que los identifica como el falso profeta. Y que el verdadero pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús, según Apocalipsis capítulo 14, verso 12, y Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que están en tinieblas, están en oscuridad. Hermanos queridos, que este tema haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios, y para el afianzamiento y la edificación de cada uno de las personas sinceras que van a escuchar este tema a través de este audio, a través de este canal, a través de esta cadena, y que puedan tomar decisiones, hermanos queridos, que puedan tomar decisiones, hermanos sinceros que se encuentran en otras denominaciones, y puedan salir de estas iglesias, como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, estamos para contestarla. ¿Aló, hermanita? Sí, hermano, sí. ¿Aló? ¿Sí me escucha, hermano? Wow, hermano Plazas, tremendo tema. Pues la gloria sea para Dios, mi hermano, y quiero felicitarlo, hermano, porque me imagino que los hermanitos que si había alguna duda en ellos, me imagino que con todo lo que usted estuvo predicando ahora, me imagino que no han de quedar dudas más. Bueno, hermanita, la honra y la gloria sea para Dios. Oremos porque las personas que escuchen este tema, los sinceros de otras denominaciones, de las denominaciones evangélicas protestantes, puedan ser personas que son sinceras, pero que están confundidas allí por todos estos falsos milagros y por todas estas manifestaciones de señales que
que dan estos falsos ministros y estos falsos pastores, como se decía Segunda de Corintios capítulo 11, que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como ángeles de luz, que son siervos de Satanás, son ministros de Satanás, que estas personas sinceras puedan tomar su decisión y salir y separarse de estas iglesias y separarse de estos ministros, que no se dejen engañar más. Amén, amén. Brendita, ¿tú tienes alguna pregunta? Brenda, ¿nos escuchas? Hermana Brenda. Se me hace que está mirando, hermano Plaza, se está mirando si hay alguien en WhatsApp para mirar si hay alguna pregunta. Sí, para mirar si hay alguna pregunta. Pero para mí quedó completamente claro, hermano. La explicación que usted dio fue más que suficiente. Bueno, hermanita Olivia, entonces, y aquí vamos por esta cadena a seguir desmascarando las falsas doctrinas. Vamos a desmascarar otros temas que ellos enseñan, el rapto secreto, por ejemplo. ¿Sí? El rapto secreto, otra falsa doctrina con el cual tienen engañada a mucha gente. Así es, mi hermano, así es. Yo quería leer, hermano, donde nos dice Dios en Romanos, en el capítulo 3 de Romanos y versículo 10, perdón. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, yo pienso que ahorita no hay un santo, no hay un justo para que el Espíritu de Dios pueda estar en esa persona y pueda tener el don de lenguas. ¿No es así, mi hermano? Así es, hermanita, y pues no solamente por el asunto de esto, sino como decía Hechos capítulo 5, verso 32, que Dios da su Espíritu solamente a los que lo obedecen, y estas iglesias no obedecen. ¿Cómo pueden decir que tienen el Espíritu Santo cuando ellos no obedecen? Así que es claro que ellos tienen otro Espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu el que les guía y es otro Espíritu el que les dirige. Porque el Espíritu es santo, como yo lo dije hace un momento en el tema. El Espíritu Santo es santo y el Espíritu Santo jamás revolcaría en el piso, jamás se llenaría. Los que revolcaban en el piso, si ustedes miran en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, desde Juan desde Mateo hasta Juan, y ustedes miran el relato histórico de la vida del ministerio público de Cristo Jesús y sus apóstoles, allí encuentran clarito que los que revolcaban en el piso eran los endemoniados, no es el Espíritu Santo. Entonces, esto muestra una clara evidencia de que en estas iglesias todas estas personas que dicen hablar en lenguas y revuelcan en el piso están endemoniadas. Son los demonios, son los espíritus de los demonios los que hablan a través de ellas. Y esta manifestación obviamente confunde a muchas personas y las atrapa, y las personas quedan atrapadas ahí, quedan confundidas. Entonces lo que hay allí es confusión, y como decía Primera de Corintios capítulo 14 verso 33, Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión, y allí no hay paz. Amén. Allí lo que hay es confusión, por lo tanto allí no está Dios ni está el Espíritu Santo. Amén, amén. Y sabe, hermano Plazas, a mí me da mucha tristeza, porque aún el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios escogido, y aún ellos, hermano, están tan ciegos. Por eso Dios dice en su palabra que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Todo lo que se vive ahorita se está viviendo en la mayoría de las iglesias corporativas de nuestro propio pueblo, hermano. Están teniendo tanta luz y están completamente ciegos, hermano, ciegos. En la iglesia adventista del séptimo día ya se están viendo manifestaciones de este tipo, y no solamente en manifestaciones en el sentido de que, por ejemplo, usted los escucha ya gritando, ya los escucha saltando, ya los escucha aplaudiendo y haciendo un montón de manifestaciones que no son manifestaciones del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 14:33, que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Y usted encuentra en estas iglesias ya gritan y escuchan, y es más, la forma de alabar al Señor es con música
música, una letra de alabanza a Dios, pero con una música mundana, una música rock, música pop, música jazz, ritmos de jazz, ritmos de pop, música, sí, esa música no es música creada para alabar a Dios. Entonces, eso es lo que se presta, o sea, una persona inteligente que analiza y ve las cosas y dice cómo podemos alabar a Dios con las cosas del mundo. No podemos mezclar lo santo con lo profano, lo sagrado con lo impuro, jamás de los jamases. No podemos ofrecer fuego extraño en alabanza a Dios, eso es fuego extraño. Acuérdense lo que pasó con Sadat y David, ofrecieron fuego al extraño, y es lo que está pasando ahorita en la Corporación Adventista del Séptimo Día. Están ofreciendo fuego extraño en sus iglesias. Eso no es del Espíritu de Dios, esa no es la forma correcta de alabar a Dios. Entonces, y es lo que está pasando hoy en día en el mundo religioso, en las organizaciones religiosas a nivel mundial. Son iglesias que ya prácticamente están manejadas y dirigidas por Satanás. Entonces, el verdadero pueblo de Dios en estos días está haciendo un llamado a que los sinceros salgan de estas iglesias y se unan al verdadero pueblo de Dios, se unan y nos unamos y completemos un frente unido, pero en las verdaderas doctrinas, en la verdadera adoración, la forma correcta de alabar y adorar a Dios, no en una forma incorrecta como lo hacen estas iglesias. Amén, amén. Brenda, ¿estás ahí con nosotros? No, hermano, se me hace que Brenda se retiró, o tal vez se cayó porque no nos escucha. Hermano, ¿nos podría llevar en oración, por favor, mi hermanito? Bueno, entonces vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una oración para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Bueno, oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti en esta hora y solamente para ti, Padre amado. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de trazar tu santa y divina palabra. Si es tu santa y divina voluntad, a través de tu santo y divino Espíritu, toca los corazones, Señor, y dales claridad de mente a través de tu Santo Espíritu para que los sinceros que escuchen este tema de aquí en adelante, porque lo van a escuchar miles de personas, Señor, en el mundo entero. Permite, Señor, que estas personas entiendan y comprendan cuál es la verdad para este tiempo. Permite, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, y que este tema sea un instrumento, un canal, un medio, para que la verdad llegue a sus corazones y a sus mentes. Y a través de tu Santo Espíritu sea esclarecida y haya entendimiento y haya sabiduría en su corazón de cada una de estas personas y puedan tomar una decisión y decidirse para unirse con el verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos de la ley de Dios y la fe tuya, Señor. Si es tu santa y divina voluntad, Padre amado, damos una noche tranquila, ayúdanos a descansar, ayúdanos a reposar, Señor, ayúdanos a recuperar nuestras fuerzas. Si es tu santa y divina voluntad, pon tu Santo Espíritu en nuestras vidas y ayúdanos a ser santos y perfectos delante de ti. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos para que las demás personas vean en nosotros, no a nosotros, sino a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Ten misericordia de nuestros familiares, Señor, que no conocen estas verdades. Permite, Señor, que ellos puedan conocer y entender y comprender esas verdades y puedan decidirse por la verdad de tu palabra y puedan tomar decisiones para la vida eterna. Ten misericordia de los sinceros, Señor, que no conocen esas verdades, para que también ellos, así como nosotros, puedan tomar decisiones, Señor, para vida eterna y unirse al verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos, que guarda el santo sábado de tu santa ley que tú nos dejaste a través del cuarto mandamiento. Padre amado, de todo corazón te pedimos que si es tu santa y divina voluntad, nos sigas usando como instrumentos poderosos en tus manos para llevar la verdad de tu palabra en el mundo entero. Padre eterno, todas estas súplicas, todos estos ruegos los hacemos implorando tu misericordia, no habiendo méritos en nosotros, sino solamente en la justicia perfecta, solamente en los méritos santos, en los méritos sagrados
de aquel que murió en la cruz del Calvario, tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. En Él te pedimos y te agradecemos todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanito Plazas, muchísimas gracias. Que el Espíritu de Dios lo siga utilizando, mi hermano, para alzar voz en cuello. Y que Dios derrame bendiciones todos los días en usted. Gracias, mi hermano. Hermanita Olga Lidia, muchas gracias a usted. Dios me la bendiga. Dios derrame muchas bendiciones sobre usted, sobre su familia. Estaré orando por su hijo, ¿verdad? Sí, mi hermano. Ok, estaré orando por su hijo, por usted. Que Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Amén, hermano, igualmente. Bendiciones, hermano, y feliz noche. Feliz noche, hermanita, mi Dios me la bendiga. Dime. No, quería decirles a los hermanos de YouTube, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares, de todo su pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén, hermanita, lo mismo digo a todos los que nos escuchan, nos están escuchando y a todos los que en un futuro nos van a escuchar a través de este tema, que la paz del Señor descanse sobre sus corazones y que puedan tomar decisiones a los sinceros que no conocen la verdad, que puedan tomar decisiones de vida para vida. Y a los que ya conocemos la verdad, que este tema sirva para afianzarnos cada vez más y más en la verdad de la palabra de Dios. Nos vamos a cimentar únicamente en lo que está escrito y no por señales y manifestaciones de falsos milagros. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén.